Sería decir que la regulación es una panacea y que la regulación va a sustituir a la política social y a la política criminal y a todos los cambios que se tienen que hacer en el sistema de impartición de justicia. Pero lo que sí podemos hacer, y uno de los grandes impactos que puede tener la regulación, es contribuir a la despresurización de estas instituciones. Y es que trabajando en una institución, en una organización que se dedica a atender a víctimas y que se dedica a monitorear, por ejemplo, agencias del Ministerio Público, basta, y los invito a cualquiera de los presentes, basta compararse una hora, no más, una hora en el Ministerio Público, en el que quieran, de cualquier delegación de esta ciudad o en el interior de la República, y todo el tiempo en la pizarra o en la televisión donde se enlistan los asuntos, llegan todo el tiempo personas detenidas por posesión simple de drogas, en su mayoría de marihuana. Si terminan sentenciados, si terminan en la cárcel finalmente, ese es otro tema, muchos de ellos sí terminan. Y en particular hay un fenómeno que ocurre con las mujeres, son detenidas por posesión, pero terminan siendo sentenciadas por tráfico o por tránsito, por transporte más bien. Es decir, si yo me muevo del punto A al punto B con una cantidad pequeña de droga, eso ya implica que estoy transportando, y entonces eso me da una pena más alta que incluso la que tiene la trata de personas. Basta, me muevo de nuevo al Ministerio Público, con sentarse una hora ahí para ver la cantidad de personas que llegan detenidas por ese delito. Si se les comprueba, si no se les comprueba, si se decide enviarlas a prisión o si terminan sentenciadas por este delito, entre que eso pasa o no, por lo pronto nuestras policías están ocupadas totalmente en perseguir estas actividades cuando no se trata de delitos de alto impacto, y sí tenemos una alza generalizada en los delitos de alto impacto, tan solo por mencionar el homicidio, pero también el secuestro, la extorsión, etcétera. O muchas de estas poblaciones son también expuestas a la extorsión por parte de las autoridades, en particular los más jóvenes y los que no pueden pagar a veces justo esta extorsión, pues terminan en las agencias del Ministerio Público. Es decir, es un fenómeno que sí, digamos que ejerce mucha presión dentro de estas instituciones, no solo tiene ocupadas a las policías, y aquí les quería mostrar una gráfica a partir de datos de INEGI, pero se los cuento. Tan solo durante 2017, nos dice INEGI, de todos los operativos o de todas las labores que ejercen los elementos de la Policía Federal, el 87% se dedica a buscar posesión ilegal de armas. Pero la segunda actividad que más ocupa la policía, y son datos de noviembre de 2018 de INEGI, es justamente la posesión de narcóticos. Entonces hay que ver si realmente, y la posesión de pequeñas cantidades de narcóticos. Hasta 2013, según lo que nosotros habíamos podido observar, las personas detenidas por posesión de narcóticos, en su mayoría, esto es un 60%, tenían una cantidad equivalente en dinero menor a 500 pesos. Entonces hay que reflexionar si esto es realmente lo que queremos hacer con nuestras policías, con nuestros ministerios públicos, cuando tenemos delitos de alto impacto a la alza. Lo segundo que quería decir es, bueno, partiendo de esta situación, una cuestión que sí tendría que contemplar la eventual ley general o ley nacional, o incluso toda esta armonización que se tiene que dar en torno a la regulación, pues sí tendría que contemplar medidas de excarcelación. Y este es un debate que también se inscribe dentro de los términos de justicia social que tenemos que pensar a la hora de plantear muy puntualmente la legislación. Y concluyo rápidamente con esto. En Estados Unidos se está llevando a cabo un debate muy importante a pocos años de que estos estados aprobaron la regulación, y que ha puesto muy en el centro la congresista Alexandra Ocasio, y es que, bueno, ¿a quién está beneficiando realmente la regulación? Incluso cuando tienen estos niveles de recaudación que nos mostraba Sara, la realidad es que, por ejemplo, da algunos datos y dice el 89% del mercado en prácticamente todos estos estados está acaparado por, digamos, hombres, y por hombres blancos y por hombres de ciertos perfiles, y a las poblaciones más afectadas ni las estamos incorporando ni estamos quitándole presión al sistema carcelario, que en Estados Unidos igual tiene unos niveles de presurización enormes. Yo llamaría entonces a incluir mecanismos de excarcelación específicos para las poblaciones que han sido más afectadas por estas políticas.
Uno tendría que ser, empezando por la implementación efectiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal aprobada en 2016 y que incluye, ya está ahí, esto es ley, que incluye justamente un artículo en el que da un beneficio de preliberación para las personas que estén sentenciadas por el delito de posesión de marihuana sin fines de venta, sin violencia, sin otro delito concurrente, y que solamente ha beneficiado a 30 personas según lo que nosotros tenemos registrado. Entonces, uno es urgir la implementación de ese mecanismo que ya está aprobado, y dos, incluir en la ley y en toda esta armonización mecanismos específicos para, por ejemplo, mujeres encarceladas por este tipo de delitos, que lo que hacen es únicamente reproducir desigualdades estructurales al tenerlas allá dentro de la cárcel, muchas de ellas por ser mal llamadas mulas o transportar pequeñas cantidades, pero también otras cuestiones transversales como las juventudes que han sido pues más afectadas por ser cooptadas por el crimen organizado o por supuesto empezando por los cultivadores. Yo urgiría a que pensáramos en estos términos la legislación. Sí, México tiene que obviamente crear canales efectivos para el acceso final a los usuarios finales, las vías de acceso legales para el comprador final, pero sí tenemos que pensar en todas las problemáticas que existen detrás de antes de llegar digamos, al final de la cadena donde ya están las vías de acceso legales. Tenemos que pensar en todos estos problemas sociales y de justicia y de seguridad que estas políticas en tantos años han causado. Llamaría incluso a reflexionar si al cambiarlas o eliminar en el artículo de la Ley General de Salud que contempla las cantidades permitidas para posesión, si no tendríamos incluso que cambiar las cantidades para otras sustancias, porque también eso acapara muchísimo a nuestros policías y victimiza finalmente a los usuarios, no de cannabis, que generalmente pues es ahí donde se acapara el debate, pero también criminaliza a usuarios de otras sustancias. Muchas gracias por el espacio y encantada de participar. Muchas gracias a la maestra Ramírez por su participación.